Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para conversar sobre los temas noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. Una pena tener que informarles que la página de nosotros, de este programa de Oye País en YouTube, fue hackeada. Es la primera vez que nos ocurre una situación de esta naturaleza en 12 años ininterrumpidos que tiene el programa Oye País. Fue hackeada por esos desaprensivos que andan haciendo líos y desórdenes en las redes sociales, en los sistemas tecnológicos, y al momento no sabemos cuál fue el motivo. Sí sabemos que hubo una invasión en nuestro espacio. Se publicaron algunas cosas que YouTube inmediatamente cerró la página porque eran publicaciones que rompían el esquema establecido por YouTube, pero nosotros no sabemos de qué se trata todavía. Hubo gente hoy que hizo una nota y la publiqué en algunos medios, y hubo gente que me llamó y me dijo: amigos, mira, cuidado si eso es una represión por lo que tú dices o lo que tú no dices. No inventen cosas. Yo no creo esto. Yo creo que esos son de esos tremendistas que andan por ahí haciendo tropelías y que usan páginas serias como lo es plataformas de YouTube, programas de este tipo, donde nosotros no ni insultamos, ni acusamos, ni hacemos ese tipo de tremendismo. Sencillamente, eso fue una de esas cosas, así yo lo catalogo, una de esas cosas que pasan y no le doy mayor trascendencia que la incomodidad que representa el que nuestra página haya estado, o está, no sé si ya debe haber entrado, ha estado fuera de servicio hasta que se restablecieran mecanismos de seguridad para evitar que esto se repita. Vuelvo y digo, les doy mis excusas por los inconvenientes que muchas personas que buscan el programa en YouTube posteriormente a su publicación oficial aquí por Color Visión cada noche. En YouTube se mantiene el programa, lo pueden ver diferido a cualquier hora, y entonces hay gente que me ha preguntado, y por una pregunta de una persona que acostumbra a ver el programa en diferido en horas de la mañana, me comentó qué está pasando con tu página, y ahí nos dimos cuenta que había sido hackeada. Pero uno dice, ya esto es casi normal en el diario vivir, nosotros que estamos en el mundo de la tecnología para la reproducción de nuestros medios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto pasa, esto ocurre. Mucho dolor, mucha pena, mucha tensión en República Dominicana por el caso de México, donde un grupo importante de dominicanos estaba en este furgón en que trataban de llegar, cruzando varios estados mexicanos, tratando de llegar a la zona de la frontera con los Estados Unidos para tratar de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. En principio se dijo que era un grupo de 6, 7 jóvenes, principalmente de la zona de Baní, pero después se ha comprobado que el grupo era más grande y que habían gente incluso de Montecristi y de otros lugares. Parece que entre la cantidad de personas que hacían este viaje, por el que habían pagado sumas exorbitantes, vi que hablan de que se habían pagado 21, 22 mil dólares para hacer la travesía, para llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Muchos de estos no se sabe todavía, no se tiene todavía la relación completa y final de esta situación por el hecho de que no se han identificado todos los heridos y las víctimas. Habían todavía el día de hoy unos 55 muertos en el accidente, porque fue un furgón lleno de personas, y la Cancillería está trabajando directamente con las autoridades mexicanas para la identificación, para el de los fallecidos,
y también de personas que están heridas para que reciban las asistencias médicas del lugar. Se está trabajando en ese sentido. Pero es una pena que ha enlutecido al país, que ha causado mucha pena, mucho temor, cuando uno sabe que un familiar, que un amigo, que un vecino está en esto de un viaje ilegal para poder llegar a Estados Unidos en la búsqueda de aquel sueño americano. Precisamente el editorial de hoy del Listín Diario, en la voz de Miguel Franjul, se titula Utopía y Muerte. Lo voy a compartir con ustedes a continuación. Es sobre este tema. Utopía y muerte. Una nube de luto ensombrece hoy a Baní tras la muerte de más de una decena de sus hijos en un fatídico viaje ilegal desde México a los Estados Unidos, empujados por la ilusión de una mejor vida fuera de su país. Esa misma utopía ha llevado a la muerte, a la frustración o a la cárcel a centenares de dominicanos que se embarcan en yolas para llegar a Puerto Rico, base o trampolín de sus aventuras. Otros venden o hipotecan sus bienes, cogen préstamos o buscan dinero a como dé lugar para financiar sus viajes ilegales, para lo cual opera una lucrativa pero siniestra maquinaria de coyotes que organiza sus desplazamientos. Esos coyotes, los mismos que traen ilegalmente a haitianos o haitianas embarazadas, funcionan con el contubernio de autoridades, ya sea con documentos falsificados o con la ayuda de militares y funcionarios de migración. ¿Qué razones influyen en los ciudadanos para pagar tanto dinero, exponerse a un sinnúmero de riesgos y penetrar ilegalmente a otro país? Muchísimas. En unos casos, la convicción o la sensación de que aquí no tienen esperanzas de buen trabajo o de buenos ingresos. En otros casos, alcanzar las quimeras del sueño americano, ahora que se flexibilizan normas migratorias y que la economía abre más fuentes de empleos. Como nadie huye del bienestar, ni deja lo que siente propicio ni beneficioso para sus vidas, es obvio que los que eligen el camino del destierro lo hacen para escapar de la crisis económica que perciben en su país o para huir de la justicia o de algún sicario. La de Baní, como la de Arenoso y otros pueblos con sus náufragos, es la expresión de una realidad marcada por las desesperanzas, la poca fe en el presente y el futuro, las escaseces y la falta de oportunidades. Síntomas inequívocos de muchas crisis acumuladas, pero sobre todo redimensionadas por la pandemia del COVID, con sus secuelas de desarmonías sociales, descalabros económicos y ahora inflación galopante y hambre en todo el mundo. Pues hoy se sigue dando forma a todo lo que se habló en la presentación de este lunes sobre la reforma policial, sobre las cosas que se están planteando para hacer esta reforma policial. Por lo que estamos viendo, por lo que se está planteando, la reforma policial, y así lo habíamos dicho en un momento determinado, así lo había dicho el propio Servio Tulio Castaños, que es el presidente de la comisión que está trabajando en esto de la reforma policial, junto con un equipo multidisciplinario y además de eso con personas de diferentes áreas de la vida político, social, económica de República Dominicana, para ver todas las aristas que tiene esto. Él mismo decía que esto no es una cosa de la noche a la mañana, pero mucha gente ha entendido que la reforma policial, a lo que se ha hablado de reforma policial, es algo así, de la noche a la mañana, de inmediato, de que esto queda resuelto y ya. Y no es así, esto va para largo, señores. Esto va para largo. Esto es un proceso que debe comenzar primero por la instrucción de las personas que van a ingresar a la policía. Después de eso, establecer mecanismos idóneos para el sostenimiento de las operaciones y de la operatividad económica de la policía. No solamente son los salarios de la policía, es todo lo que significa el equipamiento, tecnología, uniformes, vehículos, comunicaciones, toda esa logística, todo eso, porque usted manda un hombre a la calle a patrullar 8 horas, 9 horas,
10 horas, 12 horas. Y hay que establecer logísticas para que esa persona pueda tomar agua, comer, hacer cualquier necesidad en un baño. O sea, todo esto es parte de una planificación completa. No es salgan a la calle y búsquensela como puedan, porque si es así vamos a estar en lo mismo. No es que salgan con un uniforme con el botón así y la barriga y que no les sirve, y estrechito, y raído, descolorido. Eso da una mala impresión que es una mala impresión que va en contra de lo que es la imagen de esa gente que está en la calle. En un vehículo estartalado pidiendo que le den un galón de gasolina en una estación de gasolina. Eso se veía con mucha frecuencia, se ha visto con mucha frecuencia. Écheme ahí un par de galones, que usted sabe cómo están las cosas. Policía que se te recuesta. Comando, no hay para la cena. Denos cualquier cosa. Cosas y cosas. Entonces, es un proceso muy complejo, muy amplio, que hay que ver. Hay que ver cómo se va cuadrando, porque las fisuras que pudieran quedar, los huecos que no se tapen, podrían dar paso a situaciones que podrían ser superadas, a volver hacia atrás. Entonces debe ser una acción de conjunto para llegar a las metas que se proponen o que se trata o que se visualizan que deben ser para lograr una policía como la que queremos. No una policía perfecta, no la hay. Una policía eficiente, una policía que se dé a ganar el respeto de la gente, que se dé a ganar la confianza de la población. Una policía que funcione, una policía que sea preventiva para evitar los aumentos, los incrementos del delito y los espantos que sufren la gente por aquella llamada percepción que tiene una realidad y un origen cuando usted dice, no es que no pasa, es que pasa. Y eso comienza a correrse de boca en boca cualquier episodio y se convierte en esa percepción que se materializa en realidades y que la gente la ve, la siente y la sufre. De eso se trata. Estamos en la época de Navidad. Estamos en la época de Navidad. Normalmente las calles se llenan de vehículos, el tránsito se pone más pesado, todo eso es verdad. Pero el desorden que está pasando, está ocurriendo en las calles de la capital, donde yo me desenvuelvo, la capital. Supongo que en Santiago y en otras ciudades debe ser tan igual o peor en algunos momentos. Aquí ya no hay horas pico. Los agentes de AMET, la gente de AMET, yo lo confundo con la gente esa de DGCEP. DGCEP es que se llama. La gente de DGCEP ya rayan hasta en la provocación. Hasta en la provocación. Estaba viendo un programa anoche, la noche de este lunes, con Alicia Ortega, el informe con Alicia Ortega, por este mismo canal, y donde ella presentaba algo que es vergonzoso. Un parque de chatarras de vehículos que incauta la autoridad de tránsito, de vial, que llega a los niveles de miles y miles y miles. Y cuando se hacían las tomas, uno veía cómo esos motores han sido descuartizados, han sido robados, han sido saqueados. Motor que llega ahí, motor que fácilmente no sale ileso, le roban los espejos, no tenían las luces, le faltaba el sitio donde están los controles, las tapas por donde se echa el tanque de gasolina. Hicieron tomas que denotaban claramente el saqueo, el desguace que se hace ahí de esos vehículos, de esos motores principalmente, pero de carros también. Entonces nos dice, ¿quién lo hace? ¿Quiénes lo hacen?
Si eso está bajo un control estricto de esa gente de DGCET. Pero eso no es nada. No es nada. Está pasando en las calles. Lo que está pasando en las calles. Esa gente no tiene la menor idea de la dirección de tránsito, por más que a mí me digan que sí, que saben lo que están haciendo y que eso es planificado. Si eso es planificado, se está planificando para el desorden. Yo oía en la mañana de este martes, en el programa Sol de la Mañana, a Hugo Veras, que es secretario general del ayuntamiento y es una persona que tiene un programa que se llama Vehículos en la Radio, que yo oigo generalmente cuando voy transitando porque da muchos consejos y me gusta. Una persona que maneja estos temas de tránsito, de dirección de calles, de aparcamientos, de todo este tipo de cosas. Él se maneja en ese mundo, él conoce de ese mundo, no cabe dudas. Ahora, él estaba con una gente de AMED, de la Intran, esa cosa que se llama Intran. De AMED no, perdón, de DGCET. Y estaban dando las explicaciones de lo que pasa, de por qué las cosas, de que estamos planificando, estamos trabajando para mejorar el asunto del doble parqueo en una calle de una vía y de dos vías. Creo que eso es palabrería. Planificando para cuando la gente del ayuntamiento ya van a cumplir 2 años en la gestión. Tienen 1 año y 8 o 9 meses en la gestión. Y como van a cumplir 2 años, ¿para cuándo van a planificar qué es lo que van a hacer? No saben lo que tienen entre manos. La gente del Intran, mucho menos. Esa gente no sabe lo que están haciendo. Tienen 1 año y medio en la posición y están planificando lo que van a hacer. En una ciudad de 14 calles, por así decirlo. Y la gente, los otros, lo que dirigen el tránsito, que ponen como dice un amigo mío, no voy a decir la palabra porque es grosera, un tonto útil debajo de un semáforo inteligente, que dejan pasar en rojo y te paran en verde. Que bloquean una calle. Yo transito mucho por la Abraham Lincoln. Hoy ayer, yo tuve no menos como casi 10 minutos parado. Me cambió como 6, 7, 8, 9 veces la luz verde. El señor estaba dándole paso como le daba la gana a los otros, porque él entendió que era así. Y los que están de este lado no importa. No saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Y la gente le tocaba bocina así, como que dice, ¿qué me importa? De eso se trata, señores. Es una, no voy a decir negación, es una falta de respeto a la gente que circula por las calles. Y son todopoderosos. Y paran a una señora o a un hombre que va a hacer, si lo ven extranjero, en un carrito que se ve que es rentado, ¡ay! Le caen como pavos, 5 y 6, y dame la cosa. Y dime dónde tú naciste. ¿Y de qué color son las canas que tienes? Y, hombre, no. Abuso. Lo que está pasando en las calles de la capital dominicana. Y en estos días, prepárese, que es peor. Y no hay nadie que le ponga el cascabel al gato en las calles. Un desorden generalizado. Y mucho aguaje, y muchos planes, y muchas cosas, y muchos fulanitos de tal, y esto, y la... Mentira. No saben lo que están haciendo. Bulto. Y nosotros sufriendo en las calles. Y eso no es bueno. Permítame la pausa. Los casos de COVID-19 en República Dominicana reflejaron un leve incremento este martes, cuando el Ministerio de Salud notificó 308 nuevos contagios, 161 más que los 147 de la víspera. En su boletín 635 sobre el comportamiento de la enfermedad, la Dirección General de Epidemiología reporta una sola muerte asociada al virus en las últimas 24 horas. El canal de YouTube por el que se retransmite el programa de televisión Oye País fue hackeado por desaprensivos
que subieron contenidos no aptos que violentan las normas de la comunidad de YouTube, informó hoy el productor del espacio, el periodista Rudy González. Pedimos excusas a nuestros seguidores a través de la plataforma YouTube de nuestro programa Oye País por el inconveniente que ha provocado este enojoso hecho de desaprensivos que transgreden la privacidad de medios que, como los nuestros, cumplen con las reglas de publicación con objetividad y estricto respeto a las leyes de expresión y los que nos siguen, comentó Rudy González. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana explicó que desde la tragedia del pasado jueves en Chiapas, México, trabaja estrecha y permanentemente junto a las autoridades de esa nación en la identificación de víctimas dominicanas, de las que hasta este momento han sido confirmados 3 fallecidos. El Senado de la República aprobó de urgencia y en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2022 por un monto superior al billón de pesos. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversaba ayer en el programa de radio en el que participo, junto con Georgie Rodríguez y Diulca Pérez, con Viviana Ribeiro, que es la directora del CIRD, yo no sé cómo se llama ahora, cosas internacionales, exportaciones, importaciones, qué sé yo. Ella hablaba sobre lo que había sido el año 2021 en relación al 2020 e incluso al 2019 en el renglón de las exportaciones en República Dominicana y cómo incluso las autoridades están bastante hasta sorprendidos y satisfechos, más que satisfechos, por el resultado de las exportaciones de República Dominicana en este 2021 a lo largo de un año tan complejo en la economía y tan complejo para el asunto del movimiento de mercancías entre todos los países por todo esto que ha pasado con los furgones, los barcos, los retrasos, y se sentían muy satisfechos y hablan incluso de un pronóstico muy bueno para el año próximo. Con este tema comenzamos nuestro análisis de esta fecha, de hoy, de esta semana, sobre la economía en República Dominicana con nuestro analista Carlos Cuello. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Sí, le hacía la introducción de que conversaba con Viviano y en su agenda de conversación de hoy sobre los temas de la economía, precisamente el tema de las exportaciones en República Dominicana es su punto inicial de conversación hoy. Efectivamente, ella hacía referencia a cifras preliminares de la Dirección General de Aduanas, ¿no? En el sentido de que en el periodo enero-noviembre, ya 11 meses de este año, ¿no?, las exportaciones dominicanas ascienden a 10.814 millones de dólares. Cifra récord para cualquier periodo. E incluso el año 2019 completo, no hablo del 2020, no, por eso, que el 2020 fue un año de pandemia, ¿no? Pero el año 2019 completo, estamos hablando de que fueron 10.079 millones las exportaciones dominicanas. Pero tú a mediados de año ya tú veías el desarrollo de las exportaciones y tú pronosticabas
que íbamos a estar sobre los 10.000 Sí, millones. Yo sí, recuerdo. Era evidente, si lo comparamos con el año pasado, obviamente la tasa de crecimiento es de un 24%. Sí, pues el año pasado no es un punto de referencia. Lamentablemente, de nada. aunque hay que reconocer que en el segundo semestre del año 2020 Se tampoco motorizó. hubo un cierto repunte, ¿no? Comenzó, digamos, el repunte, porque recuerda que el país es productor de productos médicos desechables y algunos que otros medicamentos. El principal productor en el Caribe es República Dominicana. Y vi una noticia ahí de que estamos en el 5º lugar entre los países de América Latina, ¿no? Como exportador de productos. Insumos. Exacto, insumos médicos. Insumos ¿no? médicos. Y, por supuesto, también los puros, que nunca han dejado de pesar en lo que son las exportaciones dominicanas. Pero, de todos modos, este año no tiene precedentes. Ellos hablan de cifras históricas. Y es verdad. Estamos hablando que si ya en estos 11 meses son 10.814 millones, es seguro que vamos a sobrepasar, o tenemos sobrepasado ya los 11.000 millones. Correcto. Porque si tenemos 11 meses, 10.000 y tantos millones, agrégale ahí en el último mes 800, 900 millones, ya serían más de 11.000 millones de dólares de exportaciones. O sea, sería la cifra más alta lograda por el país. En medio de uno, como tú bien destacabas, de un entorno turbulento, ¿no? Porque las exportaciones del metro se afectan con los fletes. Claro. Recuerda que la zona franca son hasta cierto punto ensambladoras, pero la materia prima de zona franca en su gran mayoría es importada. O sea, ¿no? Hay importación y exportación en cuanto a lo que es el hay un valor agregado, final. claro, nacional, mano de obra, servicio, energía. Algunos renglones que se han ido a zona franca, como la manufactura de tabaco, ahí hay obviamente un mayor valor agregado porque el tabaco de producción local. Y igual pasa con alguna confitería también, el cacao, producto muy selecto, ¿no? Pero todo lo que es productos médicos desechables, insumos para la salud, todo prácticamente es importado y con proceso elaborado en el país, ¿no? De todos modos, es una cifra muy importante, 11.000 millones de dólares. Más adelante vamos a ver cómo andan las remesas y ambos renglones son los principales generadores de divisas, ¿no? Me contaba Viviana, nos decía Viviana en la entrevista de ayer, que una de las cosas que contribuyó en los problemas que había de transporte, tanto para importar como para exportar principalmente, es que los aviones que como se fueron recuperando los vuelos charter principalmente a Europa, se iban con la barriga semivacía porque tenían una capacidad y los equipajes no eran tanto, entonces comenzaron a aceptar también cargas porque eso les compensaba la cantidad de ocupación del avión y le compensaba también economía y entonces, aunque fuera un poquitico más cara, de todas maneras habían subido los fletes marítimos, entonces hubo esa compensación y eso ayudó en gran medida a sacar las mercancías de República Dominicana. Sí, ha ayudado la logística, también se han agilizado los trámites, eso las aduanas 24 horas. O sea, sí. Los trámites, eso ha sido vital, Carlos. Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que son 734 millones más que todo el año 2019, ¿no? Claro, la zona franca sigue empezando entre el 60 y el 65% de las exportaciones. Y en lo que son las exportaciones nacionales, que están entre 40 y 45, los minerales pesan casi la mitad. O sea, hay algunos renglones en los que ha habido ciertas dificultades, algunos renglones agropecuarios sobre todo, ¿no? Con las carnes hubo problemas también, recuerda, por la reaparición de la peste porcina. Pero con todo y eso, en términos general, ¿no? El país ha logrado posicionarse, digamos, entre una de las economías únicamente superadas, creo que por Costa Rica, o muy similar, niveles muy similares a los de Costa Rica en materia de exportación. Pero en la región somos uno de los países líderes en materia de exportación. Y eso se va consolidando, porque vemos que el año pasado, y en el mismo 19, pues el año pasado también comenzó a consolidarse, y este año buscando alternativas precisamente para enfrentar los problemas que representaba el tráfico, tanto de importación de materias primas como la exportación de productos ya terminados o de productos agrícolas y de algunos otros tipos de productos. Se va ganando la experiencia y eso va ayudando, Carlos. Sí, lo importante es ganar mercado
y preservarlo. Porque lo que cuesta muchas veces no es tanto ganar un mercado, sino atenderlo adecuadamente para ir diversificando la oferta exportable. Tú recuerdas antes nosotros, que mucha gente todavía añora aquellos tiempos, ¿no? Cuando dependíamos de la economía de postre. Es verdad que era una economía con un alto valor agregado, azúcar, café, tabaco, sí. Pero en esa coyuntura teníamos la limitante de que esa oferta se mantenía invariable. Sí, era muy estática. Y algunos fueron perdiendo competitividad. Otros, el mercado local también fue absorbiendo un volumen cada vez mayor, como en el caso del azúcar, y la demanda local, que no es que sea despreciable, pero hay que atenderla. Sí, claro, lógico. Entonces ahora tenemos una oferta exportable mucho más diversificada, pero hay que preservar los mercados. Decía Viviana en esa entrevista, tengo que citarla porque ella es la representante principal de este renglón. Sí, la institución que era CEDOPEX antes, ahora se llama Centro de Exportación e Inversión, o ProDominicana. Pues sí, ProDominicana. Ella decía que cuando se cumple y se gana un cliente fuera del país, gana la industria. Cuando se pierde un cliente por un incumplimiento, pierde el país como país. No, y eso es correcto. Oye, es interesante, pues es interesante, y ella lo desarrolló y realmente tiene mucha razón. Entonces, el país es lo que dice, eso es dominicano. No, pero además tiene otra ventaja, y es que cuando tú logras colocar tu producción en los mercados internacionales, también a nivel local se beneficia al consumidor. Claro. Porque los referentes de producción ya son para cumplir estándares internacionales. Claro. No, eso es así. Y aunque quedan las raíces aquí, pero queda ya, digamos, con una calidad de producción, ¿no? Porque la producción se hace de completo. Claro. Entonces se va aumentando la calidad en el producto en sí completamente. Sí, independientemente de que escojamos lo mejor para el mercado exterior. Eso lo hacen todos los países, ¿no? Sí. Pues tiene una razón. Pero el mercado local, digamos que los mangos muy pequeños no califican, bueno, pero no es que no sirvan. Sí, no es que no sirvan, claro. Lo que pasa es que hay unas especificaciones de calidad de los compradores que son muy estrictos. Claro. La manejan. Pero también hubo otro renglón que sigue siendo interesante, ya que estamos a mediados del mes de diciembre y fijamos hasta noviembre, pero la proyección es muy buena, que son las remesas, Carlos. Así es. Y hemos hablado a lo largo del año. A lo largo del año. De este milagro, por así decirlo, de las remesas. Porque es que se ha convertido en un renglón, al igual que las exportaciones. Bueno, llegó un momento en que estaban rivalizando con las exportaciones. El año pasado incluso, que fue un despegue. Nosotros entendíamos que para este año iba a ser más moderado el crecimiento de las remesas, porque fue inesperado lo del año 2020, luego de una caída al inicio, ¿no? En el mes de abril. Fíjate que para el mes de noviembre el país recibió remesas por 786.6 millones de dólares. Ese mes, el mes de noviembre, el mes número 11 del año, tuvo un incremento de un 11.2% con respecto al año 2020, ¿no? Que fue bastante muy significativo. Bueno. Sí. Pero si tomamos el periodo enero-noviembre, 11 meses, igual que lo comentábamos antes con las exportaciones, estamos hablando que ya el país ha recibido 9.146.17 millones. Y sobrepasa los 10 millones, cómodo. Claro, los 10.000 millones sí. Cómodo. Claro, óyeme, es un incremento con respecto al año 2020 de 2.114.7 millones. Definitivamente, que fue un año bueno. Un año bueno, con la excepción de los meses críticos, que fue el mes de abril. Sí, pues las remesas se recuperaron también, que a final de cuentas terminaron también con un superávit. Claro, en relación al año anterior. Claro, rompiendo récord el año pasado, ¿no? Entonces, en promedio, como tú bien destacabas, estamos hablando de que eso da 860 millones. Si tú le sumas esos 860 millones promedio al mes que falta, que es uno, ya discutiblemente que va a pasar los 10.300 millones de dólares. Si tú sumas 10.300 millones más lo de las exportaciones, que van a ser 11.000 y pico, ahí tú tienes más de 22.000 millones de divisas. Y con los chelitos que entran del turismo, llegamos casi a 30.000 fácilmente. Por ahí, 28, bueno, vamos a sobrepasar, yo creo que vamos a recuperar los niveles de entrada de divisas, porque a eso tienes que agregar lo que son las inversiones, la inversión extranjera y la inversión financiera. Sí.
que quiera ser o no, también es divisa que entra, Claro, ¿no? claro que sí. Claro Y que entonces el país, gracias a eso, el país ha podido acumular reservas internacionales, cerca del 14% del Producto Interno Bruto y uno casi 7 meses de importaciones. O sea que son buenos. y además el tipo de cambio se ha revalorizado aproximadamente un 3% para este año. O sea, sin ese comportamiento del sector externo, en este caso de las exportaciones y las remesas, que son los principales generadores de divisas de la economía dominicana ahora mismo. Claro. Porque el turismo está todavía en proceso de recuperación y posiblemente contribuya con unos 5.000 millones de dólares, que no son malos. Pero el turismo era la segunda fuente de generación de divisas de la economía dominicana, hasta que emerge el sector de remesas. El sector de remesas que se va consolidando y creo que va a seguir como un buen aporte. Sí, porque el empleo en Estados Unidos se ha recuperado bastante bien, los latinos siguen siendo beneficiados. Sí, y después que tú mandas una cantidad y sigues mandando una cantidad a tus familias aquí, en esas pequeñas remesas, que son esas remesas hogareñas, que son quizás el mayor cúmulo de esas remesas, es muy difícil que tú la bajes. Hay que destacar que el 86.9%, casi el 87%, viene de Estados Unidos y el 7% de España. Estamos hablando de un 91% entre esos dos países, ¿no? Que son donde hay más concentración y por de sexo, dominicanos. el 53% de los que reciben remesas aquí son hombres, y el 47% mujeres. Sí. O sea, de los que las reciben son remesas familiares. Sí, eso independientemente de que las reciba hombre, que las reciba mujer. Sí. Quizás en algunos casos incluso vienen consignadas a la mamá, pero va a buscar el papá. Sí, porque es más fácil y todo eso. Sí, exacto. Pero sí, son remesas familiares porque además eso resuelven un problema interno en la economía cotidiana, en la economía familiar, diaria. Sí, sobre todo el promedio que anda entre los 200 y los 300 dólares, que va a hogares que, oye, me lo van a utilizar para resolver necesidades inmediatas. Carlos, $200 significan alrededor de lo que es el salario mínimo. Sí. Son 11,000 pesos más o menos. Sí. 11,000 y pico. Sí, la escala inferior del salario mínimo. La escala inferior significa un salario mínimo. Claro. O sea, es importante para una familia de gente de clase pobre. Claro, y te voy a decir algo. El Banco Central tiene métodos muy sofisticados para hacer estimaciones, pero probablemente ahí tampoco estén todas las que son. Sí. Sobre todo en el mes de diciembre, que muchos vienen con ellos en el bolsillo. Sí. O sea que... O le ponen una moñita al que mandan también. Habría que pensar que podría estar... Para la cena, o la vieja, para la cena. Claro, que todavía podría estar subestimada. Sí. Además, hay supermercados aquí que tienen programas de servicio, de mercancía a familiares, que eso se paga directamente también. Sí. El Nacional, por ejemplo, creo que lo tiene, ¿no? Entonces, aunque a la gente le gusta más usarlo y gastarlo para pagarle al colmado, para... Tienen su mecanismo de movimiento. Exacto. Los empleos se han recuperado, Carlos. Bueno, que ese es un factor importante, que el gobierno puso mucha atención en la recuperación de los empleos perdidos o suspendidos por el tema pandemia. Bueno, estuvieron perdidos en un momento determinado. Sí, claro. ¿No? Y cuando hablamos de empleo, estamos hablando de ingresos. Por eso, y de movimiento de la economía. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de demanda, de consumo, de capacidad, de respuesta vital. Sí, movimiento de la economía. Claro. Y bueno, fíjate que en el marco de un congreso que se está celebrando aquí, Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social, el ministro de Trabajo tuvo una intervención y él destacó que con respecto a febrero del año 2020, que fue cuando nosotros comenzamos, registramos creo que el primer caso, ¿no? Sí, el primer caso se registró oficialmente ya en marzo, con la muerte Pero de las una medidas persona. comenzaron. Sí, ya comenzaron, sí, porque ya comenzaba la oleada de publicaciones y de informaciones y comenzó en febrero. Exacto. Entonces, el país se estima que perdió unos 500,000 empleos formales, porque las estadísticas que se llevan son de empleos formales que cotizan en la tesorería, correcto, ¿no? Pero a septiembre, estamos hablando de que en febrero de 2020, dice el ministro de Trabajo que teníamos 1.518.000 empleados formales. Pero a septiembre ya era 1.524.000, o sea, se habían recuperado los 500,000 empleos aproximadamente que se perdieron como consecuencia de la pandemia. Hay un dato aquí y es que según el Banco Central,
ha aumentado el empleo informal. La informalidad ha aumentado. Sí. La última encuesta laboral, que la comentábamos aquí, del Banco Central destaca que esa informalidad de un 55 aproximadamente que era, se sitúa ahora en un 58.9, 3.9 puntos porcentuales por encima. Y eso tiene razón de ser. Muchos desempleados se fueron al sector informal. No quiere decir que toda la actividad informal necesariamente esté empeorando el nivel de ingreso de la gente que en algunos casos lo ha preferido. Fíjate que el sector turismo todavía no ha recuperado, no ha logrado su esplendor. No. Pues cuando hablamos de recuperación de empleos en nivel general de la economía. Sí, y ese es un sector muy importante. Y en ese sector hay muchos empleados que sí, es un sector formal además, la mayoría de los casos. Sí. Aunque tiene mucho encadenamiento productivo, ¿no? Sí, los guías, la qué sé yo qué, algunas cositas por aquí, algunos vendedores, pero el gran grueso es formal. Sí, pero de todos modos sí preocupa el hecho de que siempre se considera que el empleo informal no tiene la misma calidad de empleo, lo que siempre se habla de calidad de empleo, ¿no? Sí. Porque no tiene acceso a la seguridad social. La propia legislación también limita el acceso a la seguridad social, ¿no? Pues es empleo al final de cuentas. Es un ingreso, es una fuente de ingreso. Sí. Que como te digo... Y no necesariamente inestable porque sea informal. No, tiene su riesgo porque obviamente... Pero no necesariamente que todo lo que es porque es informal es inestable. Si no el riesgo es, por ejemplo, un soldador que tiene un accidente laboral, a lo mejor ya ahí queda discapacitado, entonces quedó en el aire. Eso preocupa, claro está, ¿no? Pero a largo plazo, mediano plazo, tenemos que tratar de ir mejorando la calidad del empleo. Una de las cosas que más incide en la mejoría de la calidad del empleo y la estabilidad, sobre todo la estabilidad del trabajador, es el acceso a la seguridad social. Sí, claro. Tiene 4,5 millones de afiliados. Sí. Y cotizantes un 47%. O sea, que eso debe ser de la Fuerza Laboral Nacional un 60 y pico por ciento. Sí, es lo que te digo, alrededor de un 60, un 58.9. Sí. O sea que eso también y debe ser una de las preocupaciones, creo que se está debatiendo en el evento, ¿no? Mejorar la calidad del empleo. Es cierto que los empleos informales tienen por lo menos ahora un seguro médico que se está extendiendo, se está casi universalizando, porque en medio de la pandemia, recuerda que se integraron, al final ya cuando este gobierno asumió, unos 2 millones de personas. Sí, ¿no? sí. Entonces, hay que buscar la manera, como te digo, de que ese producto de la economía, ese crecimiento, esos logros de la economía, de alguna manera se reflejen en lo que es la calidad de vida de la gente. Ese es el objetivo fundamental de la economía. Que debe ser, no tiene por qué no ser. Sin que tengamos necesariamente que desmitificar o cambiar o hacer modificaciones extremas en el sistema de producción de la economía, como economía de mercado. Eso es correcto. Bueno, don Carlos, tenemos presupuesto. Porque yo no creo que el Poder Ejecutivo lo vaya a devolver con observaciones. No creo, porque fue aprobado en 2 lecturas consecutivas por la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado. Y el Senado lo aprobó sin ningún tipo de modificación. No lo sometió ni siquiera a discusión. Fue el jueves que lo aprobaron los diputados. Y algunos cambios que se hicieron en el proyecto original simplemente fueron hechos incluso de acuerdo con los funcionarios del área económica del gobierno. Sí. Hubo un consenso. Ligeras modificaciones antes de ser aprobado, ¿no? Redistribuciones, incluso coordinado. Que eso siempre pasa. Sí, generalmente pasa. Incluso yo oí ahí en las discusiones, lógicamente la oposición no lo aprobó, porque entendía que habían cosas que debían ser discutidas, y otros dijeron que lo iban a aprobar porque era su partido, ¿no? Pero el poder es para eso. Sí, además ese es parte del juego democrático en el Congreso. Sí, pero sí vi que una opinión de un senador que decía, bueno, pero cualquier cosa, a mediados de año hay que hacer un oye, como que ya estamos haciendo proyecciones para enmendarla, ¿no? Sí. De todo modo, el presupuesto que se está aprobando de 1.214.606.073 69, 13 cifras. 1 billón. Yo no sé contar ahí. Bueno, los ingresos son de 871.000 millones, como es natural, ¿no? ¿Y los gastos? Aquí hay fuentes financieras por 287.079 millones. Cuando digo fuentes financieras son recursos que necesariamente hay que buscar. Pero el gasto consolidado es de 1.103.450.
El déficit consolidado, ¿cuándo se proyecta? el déficit consolidado es de 177.578 millones. Dos O sea, puntos algo. aproximadamente un 2.9, 2.8, casi un 3. Casi un 3. Claro, no se está contemplando la reforma fiscal que anteriormente nosotros entendíamos que debió realizarse antes de. Y se habló de eso. No se incluyó en el presupuesto porque eso también hubiera creado. Se intentó, pero no. Se aireó. Sí. Porque ni siquiera. No, ese fue un intento, no formal, pero fue un intento. Buscapié. Sí. De todo modo, ya está aprobado el presupuesto antes de que finalizara el año. Y obviamente, como bien hablábamos anteriormente, no se descarta la posibilidad cuando se hacen proyecciones y se planifica en un entorno tan volátil como el que estamos enfrentando, todavía, ¿no? Y el 22 todavía va a arrastrar algunas de las consecuencias de este año, como el nivel de precio, por ejemplo, ¿no? Y afortunadamente el país todavía cuenta con el acceso a los mercados financieros Y para el internacionales. 2022 ya no vamos a tener el pago que hacíamos por el peaje sombra, porque este mes, el 9 que se firmó el contrato y se avanzó una parte, y para el 22 de este mes de diciembre estará completo ya el pago de esa deuda, 410 millones de dólares, y entonces eso ya no entra en el presupuesto del año que viene. Va a haber una reducción en los flujos de caja, de desembolso, flujo de pago. Sí. Por lo menos ahí el país va ganando. Lamentablemente el costo ha sido oneroso, pero fue una inversión que se hizo en una coyuntura muy diferente a la actual. Y se hicieron estimaciones que no se cumplieron, desgraciadamente. Sobre la bases irreales, pero se hicieron. Pero yo creo que el presidente actuó con mucha mesura. La recomendación de los abogados, y él lo ha expresado, el doctor Aquella Guerrero, era de que se procediera Judicialmente. aplicando lo que era lo justo, ¿no? Incluso iría a un arbitraje internacional. Y casi con mucha posibilidad, dice el abogado, de que el país saliera ganancioso. Pero involucrarse en eso, hay cosas que no se ven. ¿Cuál era la señal que tú mandabas a los mercados internacionales si tú te involucrabas en eso? O sea, claro, la seguridad jurídica no es confiable. Recuérdate el caso de Unión Fenosa. Claro. Y el país lamentablemente no tiene el mejor averaje en arbitraje internacional. Nosotros generalmente perdemos o salimos mal parados. Eso decía José Monegro. Sí, perdemos o salimos mal parados. Y yo creo que sí, yo creo que fue una buena decisión. Y yo Una buena noticia para el cierre del año. claro que sí, una buena noticia para el gobierno, excelente. Sí, claro en todos los aspectos. En todos los aspectos. Sí. Bueno, don Carlos, creo que hemos agotado ya esta semana. Bueno, yo espero no haberlo agotado a usted, ni mucho menos los amables telespectadores. No, al contrario, las informaciones que usted da siempre son importantes y nos marca una visión clara de por dónde van las cosas. El año pasado era el año de mayor visión y no fue bueno. Este año es de color visión. No, porque el año pasado fue 2020. Gracias, don Carlos, por sus comentarios. Si Julián estuviera aquí, te hubiese dicho qué chiste más malo. Pero usted se rió. Así es. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema del accidente en México, donde murieron 55 personas, entre ellos varios dominicanos que iban en un tránsito ilegal a cruzar la frontera de los Estados Unidos con los coyotes y con todas estas bandas que trafican con esto. Y en Haití, señores, un camión cisterna cargado de combustible se accidentó a la medianoche de este lunes y
señores, se accidentó y la gente fue a saquear el combustible y el camión incendió y explotó. Más de 40 muertos. Más de 40 muertos. Una cosa impresionante. Bueno, el gobierno haitiano declaró 3 días de duelo por esta explosión ocurrida en Cabo Haitiano. Una pena que este tipo de cosas pasen. Y ahí está una de las situaciones, el saqueo de combustible porque se viró el camión. Quizás todo pudo haber quedado en el simple accidente y no haber provocado, señores, más de 40 muertos. Estos temas nos los trae Pedro Vargas en las internacionales, que nos presenta desde la redacción central de Oye País. Al menos 60 personas murieron este martes en Cabo Haitiano, en el norte de Haití, por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible y que sufrió un accidente. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, decretó 3 días de duelo nacional por la tragedia y también anunció la instalación de hospitales de campaña para atender a las víctimas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dio de baja a 27 personas por negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19, que se convertirían, según las autoridades, en los primeros en ser cesados por desobedecer el mandato de vacunación. El cuerpo del ejército dio a sus miembros hasta el 2 de noviembre para vacunarse y miles se han negado o han pedido una exención. Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, la primera en su tipo, en la que se considera el cambio climático como una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Un voto que echó por tierra un esfuerzo de años por hacer del calentamiento global un tema de mayor relevancia para el organismo más poderoso de las Naciones Unidas. Los más de 30 tornados que el pasado viernes devastaron estados del sur y del medio oeste de Estados Unidos dejan por ahora un saldo parcial de 78 muertos y decenas de desaparecidos, aunque las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos sea superior. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía a lo largo de esta noche. Mañana, una nueva cita. Seguiremos hablando a esta misma hora de los temas noticiosos nacionales e internacionales. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.